Franz Brentano, 1838-1917. Nació en 1838 en el pueblo de Merinburg, en el Rin alemán. La suya fue una distinguida familia literaria. Su padre, un escritor que llegó a publicar Pulis en 1924, murió cuando Brentano tenía 13 años y por tanto fue educado por su madre, una dama piadosa y culta cuya ambición era que su hijo se ordenara como sacerdote católico. Primero ingresó a la Universidad de Berlín, donde se estudió filosofía, en especial los trabajos de Aristóteles. Estos estudios dejaron una duradera impresión en Brentano, y toda su vida miró hacia las enseñanzas de los filósofos al considerar temas psicológicos. En 1856 se transfirió a la Universidad de Múnich, y ahí fue influido por Johann Joseph Ignaz von Dollinger. Dollinger era reconocido como un gran maestro y como un distinguido historiador y teólogo de la Iglesia católica. Fue tutor de Brentano en sus estudios de Santo Tomás de Aquino. Motivado por su madre e inspirado por el ejemplo de Dollinger, Brentano decidió estudiar para el sacerdocio. Se ordenó como sacerdote dominico en el verano de 1864. Conflictos ideológicos. En 1866, Brentano aceptó el nombramiento de conferencista en la Universidad de Wurzburgo mientras continuaba llevando una vida monástica con sus hermanos dominicos. Probó que era un maestro popular, mejor en la presentación oral de sus puntos de vista que mediante libros y artículos. Esperaba seguir la vida contemplativa de un académico católico, pero eso no llegaría a ser. Los dominicos estaban entre las órdenes sacerdotales más tradicionales de la Iglesia católica. Durante la Contrarreforma fueron conocidos como los perros de Dios, canes domini, por su celo para rastrear a los herejes. No es sorprendente que apoyaran una propuesta controvertida, hecha en el verano de 1869, en cuanto a que la infalibilidad papal fuera adoptada como un acto de fe por los católicos. Los católicos serían enseñados a creer que el Papa, dando discursos ex cátedra desde la silla pontífica de San Pedro acerca de asuntos y principios de fe y dogma, era incapaz de cometer errores. La adopción de esta propuesta significaría que los miembros de la Iglesia que cuestionaran la infalibilidad papal se enfrentarían a la excomunión y, por tanto, levantó una gran oposición en la que los obispos de Alemania fueron oponentes especialmente activos. Por sugerencia de Dollinger, el obispo Ketteler le pidió a Brentano que preparara un ensayo filosófico e histórico sobre la infalibilidad papal. En su ensayo, este consignó un gran número de ocasiones históricas en las que un discurso ex cátedra del Papa había estado en el error y concluyó con la persuasión más firme posible que la doctrina propuesta era imposible de aceptar. Dada esta conclusión, llegó un golpe devastador para Brentano cuando el Concilio del Vaticano, en la primavera de 1870, promulgó la infalibilidad papal como un acto de fe. Esta promulgación condujo a un amargo cisma en la Iglesia, pero Brentano trató desesperadamente de permanecer con fe y se negó a seguir la dirección de Dollinger hacia una vieja Iglesia católica rival. Los siguientes años fueron un periodo terrible para Brentano, ya que trató de resolver el conflicto entre la fe y la razón. Continuó enseñando en Wurzburgo, donde atrajo a muchos estudiantes, inclusive a Cary Stump, y publicando artículos sobre Aristóteles y la historia de la ciencia en la Iglesia católica. En 1872 fue promovido al grado de profesor extraordinarius, pero poco después decidió apartarse de la Iglesia a la que se le había enseñado a servir y amar. Debido a que su nombramiento en la facultad de la universidad lo había recibido como sacerdote, Brentano se sintió moralmente obligado a renunciar también a ese nombramiento académico. Las perspectivas de Brentano sobre la psicología. Brentano fue capaz de sobreponerse a este retroceso y utilizó el tiempo de su forzada interrupción de la vida universitaria para escribir La psicología desde un punto de vista empírico. El éxito del libro le aseguró su nombramiento como seglar en la Facultad de la Universidad de Viena. Pasó 6 años como profesor ordinarius en Viena antes de que su vida personal le acarreara otra crisis profesional. En 1880 se comprometió con una católica. Como los matrimonios para antiguos sacerdotes estaban prohibidos en Austria, Brentano se vio forzado a renunciar a su nombramiento en la universidad y asumir la ciudadanía alemana para poder casarse en forma legal. Después de su matrimonio, se le permitió regresar a la Facultad de Viena, pero con el rango más bajo.
La psicología que Brentano perfiló en la psicología desde un punto de vista empírico intentaba ser empírica en el sentido de que se basaba en la experiencia. Esperaba utilizar la experiencia para construir un núcleo de verdades generalmente aceptadas. Su aproximación parece haber sido similar a la de su rival Wundt, pero existen distinciones importantes. Primero, para Brentano, la verdad y la aceptabilidad de su psicología estarían determinadas por la examinación cuidadosa, lógica. Las experiencias, las cuales constituyen la base empírica de la psicología, debían analizarse de acuerdo con las reglas y los principios de la lógica antes de utilizarlas para establecer conocimiento psicológico. La psicología inductiva de Wundt, por otra parte, confería a los resultados experimentales una importancia central. Una segunda distinción importante entre Wundt y Brentano es la concerniente a la modificabilidad de sus respectivos sistemas. Dado que las observaciones empíricas sobre las que se basaba la psicología de Brentano no cambiarían, y como las reglas de la lógica son fijas, Brentano no esperaba que su psicología cambiara mucho con el tiempo. Era fija en relación con la psicología de Wundt. En consecuencia, no sorprende que Brentano eligiera no escribir los 3 perfiles adicionales de su posición que habían planeado originalmente que siguiera a su primer libro. En 1874 había dicho todo lo que quería decir y su psicología estaba completa. Wundt revisaba y expandía de manera constante su texto, Fundamentos, conforme disponía de nuevos hallazgos experimentales. Tercero, la psicología de Brentano es una psicología del acto. En lugar de estudiar los productos de nuestras acciones mentales, propuso que los psicólogos estudiaran las acciones y los procesos mentales en sí mismos. Las 3 clases fundamentales de actos mentales propuestos por Brentano incluían la imaginación, el juicio y el amor contra el odio. De acuerdo con su análisis, los actos mentales pueden incluir sensaciones pasadas así como sus objetos, lo que hace posible tener una idea de un objeto cuando éste no está presente. La mente emplea lo que Brentano llamó imaginación, o lo que Locke había llamado reflexión. De manera similar, es posible sentir una emoción cuando el objeto de esa emoción no está presente. En el sistema de Brentano, un acto mental puede tener como objeto otro acto mental. Nosotros tenemos ideas acerca de nuestras ideas, juicios de juicios y sentimientos acerca de sentimientos. Finalmente, los actos mentales se pueden mezclar. Un acto mental puede tener como su objeto un acto mental de una clase diferente. Cuando escuchamos un sonido armonioso o vemos un hermoso paisaje, sentimos placer. El placer, de acuerdo con Brentano, resulta de los actos mentales de ver y escuchar, no de las sensaciones mismas. Otra distinción importante entre la psicología de Wundt y Brentano es la concerniente a la metodología. La psicología de este no incluye la introspección, un método que llamó observación interna. Aunque seamos capaces de observar objetos externos, Brentano creía que es imposible realizar observaciones internas de nuestra propia conciencia. Señaló que el fervor de furia, en la angustia del terror, no podemos observar a estas emociones. Si tratamos de hacerlo, el simple acto de observarlas las cambia, las disminuye e incluso las destruye. Como era evidencia de que la introspección no es un método apropiado para la psicología, Brentano citó a las descripciones kantianas acerca del largo y arduo programa de entrenamiento necesario antes de que un psicólogo pudiera calificar para introspectar la dificultad de tales autoobservaciones y las condiciones no naturales, controladas de manera rígida bajo las cuales debían realizarse. Preguntó por qué si las observaciones internas son tan naturales como las observaciones externas eran necesarios tales cuidados extremos y tales procedimientos. Con posición y humor, Brentano describió el triste apuro de los estudiantes intentando lo que él consideraba imposible. Yo sé de ejemplos de gente joven que desea dedicarse al estudio de la psicología y que en los umbrales de la ciencia empiezan a dudar de su propia habilidad. A ellos se les ha dicho que la observación interna es la fuente principal del conocimiento psicológico y de manera repetida realizan energéticos intentos
pero todos esos esfuerzos fueron en vano. Todo lo que obtuvieron de su problema fue un enjambre de ideas y confusas y un dolor de cabeza, así que llegan a la conclusión de que no tienen la capacidad para la autoobservación, lo cual es muy incierto, pero sobre las bases de la noción que se les fue impartida, toman esto como si significara que no tienen talento para la investigación psicológica. Si se rechaza la introspección, ¿qué métodos pueden utilizar la psicología para observar los fenómenos mentales? Brentano sugirió que los actos mentales pueden ser observados en la memoria y por consiguiente estudiar. Silenciosa y empíricamente podemos mirar hacia atrás, por ejemplo, la última vez que estuvimos enojados y observar los fenómenos mentales involucrados en esta emoción. Como un segundo método psicológico, Brentano propuso la imaginación. Es imposible hacer surgir de manera intencional varios fenómenos mentales que pueden estudiarse. Además de estos dos métodos surgió estudios sobre las vías mentales de animales y niños, así como un examen de la vida mental desordenada de los idiotas y de los locos. Estas sugerencias anticiparon las preocupaciones de los posteriores psicólogos comparativos del desarrollo y clínicos. Transcurriendo cerca de los 20 años entre la publicación de Brentano de su texto Psicología y de los siguientes trabajos psicológicos, esos fueron los años en los cuales sufrió de una mala salud, una pérdida progresiva de la visión y dificultades personales. En 1895, después de la muerte de su esposa, renunció a la facultad de la Universidad de Viena y se mudó a Florencia. Ese mismo año publicó 3 trabajos psicológicos sobre las ilusiones ópticas y en 1896 asistió al tercer Congreso Internacional de la Psicología, donde presentó un trabajo sobre su doctrina de la sensación. Para ese tiempo sus intereses se habían vuelto más filosóficos, aunque asistió al cuarto Congreso Internacional de la Psicología en 1905 y presentó un trabajo sobre las cualidades psicológicas de los tonos. Cuando Italia entró a la Primera Guerra Mundial en 1917, Brentano, un pacifista reconocido, se sintió obligado a mudarse a la neutral Suiza. Murió en Zúrich en 1917. Como hemos dicho, tal vez la razón por la que Brentano no es tan conocido como Wundt o Ebbinghaus es porque no era un escritor prolífico. La bibliografía de toda su vida consta de solo 38 trabajos, de los cuales tal vez 8 son sobre temas psicológicos. Siempre consideró su psicología como una declaración más importante y 40 años después de su publicación aún trabaja en una propuesta para dar la segunda edición, de la cual fue publicada post-mortem en 1924. La importancia de Brentano para la historia de la psicología no descansa en el volumen de sus trabajos publicados y tampoco en su investigación experimental, por lo que hizo muy poco, sino más bien en su formulación acerca de la aproximación rival contemporánea de la de Wundt. Su psicología sobre los actos mentales fue un precedente histórico importante de las psicologías funcionalistas estadounidenses. También entrenó a 2 estudiantes importantes, Christian Voss Ehrenfels y Cary Stumpf.